Bueno, buenas tardes. Les doy la bienvenida al ciclo Neuropensadores de la Patria Grande, un nuevo proyecto que me parece realmente muy interesante y también muy necesario, que organizamos desde el Centro Ciencia y Pensamiento de la UNSAM, a partir de una propuesta que nos hizo el Centro de Estudios Multidisciplinarios en Sistemas Complejos y Ciencias del Cerebro, que está dirigido por el profesor Dante Chialvo, aquí presente, que forma parte también de la Escuela de Ciencia y Tecnología de la Universidad de San Martín. Digo que me parece muy interesante, entre muchas otras cosas, porque es casi un lugar común en las humanidades y en las ciencias sociales posicionarnos a priori en contra, digamos, o con reservas frente a las neurociencias, sin realmente conocer las diferentes posiciones, los matices que se encuentran en ese complejo campo. Y también digo que es un ciclo muy necesario porque, bueno, si bien hay una tendencia actual que reivindica las miradas desde el sur o desde los márgenes, en Latinoamérica existieron siempre trazas de un pensamiento propio que dialoga de igual a igual en términos de calidad, digamos, con lo que vino o viene desde los centros de poder. Por eso me parece muy fundamental recorrer algunas de esas ideas que se forjaron incluso antes de que se popularice lo que hoy es la neurociencia o el nivel de llegada que tiene el discurso neurocientífico actual. Yo no quiero robar nada de tiempo, así que lo que vine a hacer hoy es solo celebrar este nuevo inicio y le voy a pasar la palabra a Itatí Branca, que va a coordinar este ciclo, estos encuentros con Sabrina Camargo. Así que les doy la bienvenida y les agradezco muchísimo. Bueno, sí, mi nombre es Itatí Branca, con Sabrina vamos a estar coordinando este ciclo. Las dos participamos del Centro de Estudios Multidisciplinarios en Sistemas Complejos y Ciencias del Cerebro de UNSAM. Bueno, y más que nada queríamos empezar agradeciendo y celebrando, igual que Hernán, esta iniciativa del Centro Ciencia y Pensamiento. Y bueno, todo el trabajo que se ha desarrollado para que estemos hoy acá, agradecerles a todos por estar en el ciclo. Queremos agradecer especialmente a Aurea por todo su trabajo de gestión, que es una genia, a Hernán Bonisonic por la coordinación, y a Dante por su entusiasmo y convocarnos a revisar esos pensadores de nuestra tierra, que es un ejercicio muy interesante y desafiante, como dice Hernán, recuperar ideas de nuestros pensadores frente a esta época en la que está tan propulsada hacia la búsqueda de los nuevos desarrollos experimentales, ¿no? Sí, bueno, yo soy física, estoy en la Escuela de Ciencia y Tecnología y en las últimas décadas el estudio del cerebro se ha beneficiado con el desarrollo de técnicas sofisticadas de imágenes a toda escala, desde las micras con el uso de marcadores optogenéticos hasta toda la corteza con el registro de neuroimágenes por resonancia magnética. Y un resumen rápido de los trabajos en neurociencia, lo que hacemos desde la perspectiva de la física estadística, muestra que la dinámica cerebral exhibe características comunes como fenómenos críticos. Son propiedades que han sido reproducidas en modelos matemáticos y en un régimen cercano a criticalidad, apoyando la conjetura acerca del mecanismo de estas fluctuaciones. Entonces, en una analogía, así como no es necesario inventar una nueva física para estudiar y comprender el cerebro y su funcionamiento, podemos repensar y reflexionar sobre los conceptos ya propuestos por los pensadores en Latinoamérica. Bueno, entonces la idea es esa, redescubrir pensadores de nuestra tierra, y vamos a empezar este primer módulo, como hoy ya saben todos y todas, con José Ingeniero. Vamos a dedicar 3 sesiones. La idea era hacer hoy primero una introducción a su obra en contexto. Para eso tenemos la suerte de contar hoy con Diego Pereira, que va a presentar la sesión de hoy. Y después vamos a seguir otras 2 sesiones ya concentrándonos en las ideas de las neurociencias y la mente que tenía Ingeniero. Y más adelante y seguiremos viendo otros pensadores como Maturana y Varela. Entonces, bueno, la primera pregunta que podría surgir es ¿por qué José Ingeniero? Y nos pareció muy interesante su figura, primero porque, bueno, cuando empezamos a recuperar pensadores locales, fue sorpresivo darnos cuenta que este hombre trabajaba hace más de un siglo acá en Argentina temas que están siendo actuales en neurociencia y ya con ideas como muy avanzadas ya en esa época.
Y además por la figura que es ingenieros acá en Argentina y en Latinoamérica, porque siempre tuvo un compromiso social. Bueno, hoy Diego va a dar va a poder presentar con más complejidad su figura. Y bueno, por la vastedad de su recorrido nos parecía muy bueno que un sociólogo pudiera presentarlo. Diego Pereira va a presentar hoy su charla titulada Algunas reflexiones sobre la obra de José Ingeniero, Sociología, Cientificismo e Idealismo Social. Él es sociólogo, magíster en investigación social por la UBA, doctor en filosofía del Departamento de Sociología de la Escuela de las Ciencias Sociales de la Universidad de Sussex en Brighton. Su área de investigación es la historia de la sociología y las tradiciones sociológicas como un campo de intersección en la historia intelectual, la sociología política y la sociología de la educación. Actualmente es investigador adjunto de CONICET, con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde coordina un grupo de estudio orientado a reconstruir la historia y la enseñanza de la sociología en Argentina. Es además profesor adjunto ordinario de la Universidad Nacional del Litoral, en uso de licencia, y profesor asociado ordinario de los departamentos de Planificación y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Lanús, donde dirige la especialización de educación con orientación en investigación educativa, y dicta cursos de posgrado en las mismas universidades y en la Universidad Católica de Argentina y en Flaxo. Bueno, la idea ahora es escucharlo a Diego, y luego de escucharlo vamos a poder tener un espacio de discusión sobre las ideas que presente. Así que bueno, muchas gracias por estar acá y bueno, gracias Diego, contenta de que vamos a escuchar. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas, gracias a la Universidad de San Martín y al Centro de Ciencia y Pensamiento por haberme invitado a releer a José Ingenieros. Y me gustaría compartir con ustedes esta presentación, en la cual debo confesar, primero, que no soy un experto en José Ingenieros. No soy un fanático ni alguien que pueda tener todas las respuestas sobre su trayectoria y su obra, pero sí he seguido con atención la producción social y sociológica de su generación y de su contexto, por lo cual quiero invitarlos a ustedes a dialogar sobre algunas ideas sociales y epistemológicas sobre la obra de Ingenieros que nos pueden servir para pensarlo en su contexto histórico, y dar de alguna manera algunas pistas o algunas señales de cómo acercarnos a su obra y cómo interpretar alguna de sus ideas en el tránsito de lo que podemos llamar el positivismo al idealismo en su obra. Y sobre todo tratar de hacer el esfuerzo de comprender a un autor que es realmente polifacético, contradictorio, y que nos sirve para hacer un buen ejercicio de historia intelectual y de sociología de los intelectuales. Como bien me presentó Itatí, además de mis cargos académicos, a mí me interesa sobre todo pensar la sociología, las relaciones entre sociología, modernización estatal, especialización técnica y planificación democrática. En este sentido me parece que Ingenieros es uno de los primeros intelectuales en la Argentina que nos ayuda a pensar la relación que hay entre el proyecto científico y la modernización política y social en nuestro país. Y sobre todo a mí me interesa el lugar de Ingenieros frente al sistema universitario y al sistema político. Si bien eso no voy a profundizar mucho hoy, también son elementos que hay que tener en cuenta para mi exposición. Ingenieros expresa la confluencia de una mirada sociológica de cuño positivista, la crítica política, el reformismo social y una indagación incansable de nuevas perspectivas y respuestas sobre la resolución de la crisis de su tiempo. Si bien está muy
relacionado con sus trabajos en psiquiatría y criminología. Yo voy a presentar al ingeniero sociólogo, o más como lo denomino yo, un ingeniero cronista y crítico crítico de la literatura sociológica. Y voy a presentar una discusión epistemológica. Entonces voy a proponer una revisión de sus ideas en términos epistemológicos, sociológicos y políticos. Una primera presentación, porque es imposible en estos 40 minutos que yo pueda dar cuenta de todas sus ideas, pero por lo menos una clave. Primero voy a hablar del contexto del positivismo sociológico en la Argentina y cómo de alguna manera ese legado impulsó la discusión o las discusiones que va a plantear Ingenieros. Segundo, voy a tratar de pensar, sobre todo a partir de dos obras, Sociología Argentina y la evolución de las ideas sociales, sus ideas sobre la sociedad y la sociología. Luego voy a dedicar un poco de tiempo, quizás la mayor parte de la presentación, a discutir tres conceptos que, por lo menos a mí, desde mi punto de vista, son conceptos principales en la obra de Ingenieros, que tienen que ver con la mediocridad, con la simulación y las fuerzas sociales, porque de alguna manera también nos sirven para pensar el giro epistemológico que van a tener sus trabajos. Después creo que también podemos avanzar en una discusión que también es un avance para las otras discusiones que van a tener a lo largo del ciclo, que tiene que ver con la tensión que hay en Ingenieros entre ciencia y ética, o de alguna manera entre el positivismo y el idealismo y el humanismo, y después tratar de hacer un cierre sobre pensar su legado intelectual, ¿no? La historia de las ciencias sociales tiene una enorme potencialidad para comprender los avatares del pasado y desentrañar los desafíos del presente de una sociedad. Creo que esta revisión de la obra de Ingenieros nos permitirá acercarnos a un interesante debate sobre el rol de la ciencia y los intelectuales, lo que nos ayudaría a identificar temas, preocupaciones que acecharon el campo político, cultural durante el siglo XX. Sus ideas expresan la confluencia de una mirada sociológica de cuño positivista, la crítica política, el reformismo social y la indagación incansable de nuevas perspectivas y respuestas sobre la resolución de las crisis sociales de su tiempo, por lo cual su obra ocupa un lugar central en la historia intelectual de la Argentina. Primero, algunos datos básicos de su biografía. Creo que las dos de las premisas de cualquier sociología de los intelectuales es primero tratar de construir trayectorias biográficas académicas e ir encontrando puntos de clivaje, giros, momentos medulares en la trayectoria de los autores, y por otro lado tratar de centrar, de situar a los autores o intelectuales analizados en su contexto y en sus tradiciones. Ingenieros tiene un perfil social muy claro, que tiene que ver con su llegada a la Argentina, habiendo nacido en Palermo en 1877. Su padre era periodista y militante político. Tenemos un primer rasgo de su biografía, que a pesar de esta migración, rápidamente se incorpora al espacio de formación de las élites e ingresa al Colegio Nacional de Buenos Aires. Es uno de los primeros nombres de inmigrantes italianos recién llegados que ingresa a este círculo de élite. Ingresa a la Facultad de Medicina, se gradúa de farmacéutico y luego de médico, y en sus tiempos de estudiante funda el diario La Montaña, que ha sido considerado como una de las
primeras irrupciones fuertes de la izquierda en la Argentina. Ya para esa época era conocido en los círculos literarios, se convierte en jefe de clínica de las enfermedades nerviosas en 1903 y accede a la suplencia de la cátedra de psicología experimental en 1904. Este es ya un primer aviso que, a pesar de haber estado a cargo de esta materia, una de las primeras datos notables de su trayectoria es que, a pesar de sus incursiones sobre la psicología experimental parece haber tenido poco interés. Se interesó, por lo menos en mi impresión, en bastante poco en las dimensiones experimentales de la psicología. Sus trabajos más vinculados a la práctica tienen que ver con su actividad en el Servicio de Observación de Alienados de la Policía y en el trabajo del Instituto de Criminología de la Penitenciaría Nacional. En 1902 funda una revista, que es la Revista de Psiquiatría y Criminología, que va a editar hasta 1913. Esa cátedra, donde era profesor suplente, accede a la titularidad en 1908, es presidente de la Sociedad Médica Argentina en 1909. 1912 a 1914 se exilia en Europa a partir de una situación anecdótica que va a vivir y que va a marcar su biografía, y que de alguna manera también va a comenzar, va a ser como el hiato que va a transformar sus ideas y sus acciones. Al regresar tiene dos proyectos editoriales totalmente influyentes, que son primero la fundación de la colección de la cultura argentina, de una editorial, La Cultura Argentina, y la revista de Filosofía, Cultura y Ciencias de la Educación. Ambas van a continuar hasta fines de la década de 1920. En 1918 asume como decano en la Facultad de Filosofía y Letras, elegido tras la reforma universitaria, proceso social que él contribuyó a desarrollar. Y en 1919, al igual que en 1912, toma una decisión de renunciar a los cargos, a la universidad, y inicia un proceso de militancia política explícita. En 1925, meses antes de su fallecimiento, crea otro proyecto editorial, que es el Mensuario de Renovación, y fallece en Buenos Aires producto de una meningitis, por lo menos son los datos que hay, en 1925 a los 48 años. Entonces, rápidamente, desde su ingreso a la universidad, en 30 años desarrolla una actividad política, académica, que deja un legado muy, muy importante, mostrando una producción bibliográfica realmente extensa, además un dato, un signo de la generación intelectual del centenario, en la cual hay una permanente situación de escritura, relectura, reescritura y publicación. Todos sus contemporáneos, Ernesto Quesada, Juan Agustín García, son prolíficos, y en un recorte de sus obras principales, desde 1902, La psicopatología en el arte, hasta su último trabajo, Las fuerzas morales, de 1925, hay libros realmente influyentes, sobresalientes, sin
sin valorizar su contenido. Realmente lo que importa es la capacidad de haber influido en el debate y en el pensamiento de su época. Entonces, claramente los textos tienen que ver con la exploración sobre la posibilidad de las emergentes disciplinas como la psicología, la sociología, sin abandonar nunca la base filosófica de sus ideas, para pensar los problemas sociales y de su época que tienen que ver con la articulación entre la conducta individual y los proyectos colectivos, y la posibilidad de encauzar esas tensiones de la urbanización, la inmigración, en un proyecto de modernización política y social hacia lograr algo que para mí creo que es importante en toda su obra, que tiene que ver con la perfección de los individuos y de la sociedad en general, que a lo largo de su trabajo tiene que ver con lo colectivo, la nación, hasta mismo la humanidad. Claramente su producción se inscribió en el contexto del auge del positivismo, con una atenta mirada a sus trabajos permite descubrir que, si bien trató de cumplir todas las promesas del positivismo, él se encontraba siempre encerrado, encontraba que el positivismo era un encierro que era necesario escapar, y de alguna manera había una prisión epistemológica que él permanentemente intentaba saltar. Él, a pesar de su formación médica, comprende rápidamente el potencial de la emergente sociología en los países desarrollados, en la Argentina, para comprender la modernidad y la nacionalidad, la sociología en Argentina tiene un origen antropológico y penal, pero en ese cruce con los problemas del delito y la necesidad de construir un sistema normativo que ordene el conflicto social, él va a encontrar en su mirada biológica, complementada con un análisis económico, la posibilidad de integrar esa preocupación penal desde una mirada naturalista. Claramente, el objeto que va a tratar de comprender desde estas disciplinas va a ser el fenómeno multitudinario de Buenos Aires, la aparición del proceso migratorio, la urbanización, y sobre todo el debate sobre la cuestión social y la presión del radicalismo, pero también del sindicalismo y el anarquismo por la transformación, por el cambio político y la transformación social. Él participa de este proceso de institucionalización de las ciencias sociales en las universidades argentinas. Una de las disciplinas que más se va a consolidar en esa enseñanza va a ser la sociología,
que va a tratar de construir un campo específico del saber diferenciado de la historia, la filosofía y la propia psicología, en la cual sí ingenieros va a estar ligado desde lo institucional, y el grupo de profesores universitarios que se acercó rápidamente a la sociología, como Juan Agustín García, Octavio Bunge, y Ernesto Quesada, comenzaron un diálogo en el cual ingenieros participó, aunque queda ahí la singularidad de que ingenieros no fue docente de sociología. Participó de un círculo de discusión, fue de amistad y de intercambio protocolar, institucional e intelectual con García, Quesada y Bunge, pero no fue docente de sociología. Y ahí hay toda una discusión después en historia de la sociología acerca de dónde ubicar a ingenieros. Algunos lo consideran como el primer sociólogo moderno, y otros lo dejan de lado porque no participó de las instituciones de enseñanza de la sociología. Entonces, entonces el contexto tiene que ver con la irrupción del positivismo como la herramienta o el método prevaleciente para explicar la cuestión social, la sociedad, la emergencia de un campo cultural de autonomización, institucionalización y profesionalización de los productores de las ideas en Buenos Aires, que se va a dar paulatinamente desde la década de 1890 hasta 1920, o sea, en toda su trayectoria. La institucionalización de la enseñanza de la sociología y la psicología en la UBA, la aparición de la pregunta sobre la cuestión social y sus posibles respuestas, y él como parte del grupo de llamados reformistas liberales que trata de pensar científicamente los cambios sociales en la Argentina, y después la crisis de la modernidad, en varios sentidos. La crisis que produce, las tensiones que se producen en la propia modernidad, las tensiones sociales que produce la modernidad en Buenos Aires, y a la vez también la crisis de la propia modernidad en términos de la incapacidad para garantizar el progreso y la integración social, que después vamos a ver que va a ser central para explicar por lo menos el segundo periodo de la obra de ingeniero. Hay dos modelos o dos formas que uno puede encontrar un análisis sobre sus ideas. En principio, uno puede encontrar, ya desde la década de 1920, con los trabajos de Aníbal Ponce y de Gregorio Berman, el inicio de biografías heroicas. Ingenieros es uno de los autores más publicados durante todo el siglo XX. Hay toda una discusión acerca de en qué medida fue leído, pero uno encuentra publicaciones y ediciones de la obra de ingenieros en todos los sentidos, tamaños y proyectos, y uno puede encontrar muchas biografías. En esas biografías, que repito, como las de Aníbal Ponce, la de Gregorio Berman, pero también la de Santiago Agú, o la del propio Héctor Agosti, se presentan como a ingenieros a partir de un fuerte compromiso militante, intelectual,
y en defensa de los valores del progreso, y la capacidad del sistema político-cultural de impregnar mayor educación a la sociedad. Pero estos trabajos la verdad que ayudan poco para entender la complejidad de su obra, pero sí brindan interesantes elementos de cómo fue leído, especialmente desde la izquierda intelectual, su producción. Y después hay una serie de trabajos analíticos, muchísimos, especialmente en artículos y ponencias uno puede encontrar listado inabarcable de trabajos que analizan determinadas obras o conjunto de obras, en los cuales yo creo que hay 4 elementos que uno puede identificar que nos ayudan a pensar esta idea. En principio, la idea de que es una obra repleta de tensiones, caótica, contradictoria. Después, que es lo que moviliza un poco también la mirada biográfica, es la de un continuo inconformismo, una búsqueda permanente por explorar las respuestas que las ideas ajenas y sus propias reflexiones no le pueden dar. Incansable, además de una que creo que aplicó en parte a sus proyectos intelectuales de pulsión, de energía vital. Después, en términos de cómo va combinando las ideas, el eclecticismo, ¿no? La capacidad creativa para unir cosas ideas que aparecen completamente diferentes, y la versatilidad, la capacidad de cambiar, de reorientarse, de reescribirse, de reflexionar, de aprendizaje. Y podemos agregar algo que comentaron ahí en la introducción, que tiene que ver con su capacidad crítica o su capacidad para recibir críticamente los pensadores extranjeros. Y de alguna manera después también, y esto es algo que para discutir, Ingenieros no puede superar cierto eurocentrismo para pensar la sociedad argentina, pero ese eurocentrismo es creativo, es innovador, y siempre cuando se apropia de ideas, trata de apropiarse de una forma creativa, innovadora, y darle cierta potencialidad para explicar los objetos, trasladar discusiones de otros contextos al contexto argentino. Hay 3 autores que, por lo menos en el primer Ingenieros, aparecen con mucha fuerza y que tienen que ver con el legado positivista más clásico, que tienen que ver con el legado de Comte, de Spencer y de Darwin, aunque de ninguna manera se puede decir que lo siga al pie de las letras, sino que hay un intento de diálogo y confrontación permanente. Él siempre que toma, como decía, toma un autor, lo adapta y trata de discutir permanentemente con esas ideas. En ese legado positivista también hay una fuerte búsqueda de la universalidad en términos de la pregunta, ¿cómo se fundamenta la verdad? La verdad científica, y la verdad en términos de la capacidad de comprender todas las acciones posibles, superando las particularidades. Y ahí va a haber una tensión, porque él acepta que es necesario que la
que la ciencia ofrezca un marco posible para encontrar leyes y regularidades universales. Después también otra idea que va a ser central, aunque también se puede discutir, la idea del naturalismo, ¿no? La idea de digamos, ontología y epistemología, se basan en el convencimiento de que la sociedad pueda ser estudiada, el mundo de las ideas pueda ser estudiado a partir del modelo de las ciencias naturales. Y claramente, en el principio, entonces, este positivismo va a ser biologicista y economicista. Y ahí hay después algo que vamos a empezar, que es toda una discusión entre aquellos que analizan esta relación, la influencia de la biología en su obra y la influencia de una mirada de interpretación económica, porque a veces unas parecen dominar a la otra y ambas están metidas en una fórmula de este naturalismo monocausal. Ahora, eso es parte de esa tensión y esta presión epistemológica que yo les contaba, y que él realmente afirma se afirma todas sus ideas a partir de esta posición, pero hay como una voluntad de querer superarla. Y esta relación entre biología y economía tensiona totalmente su pensamiento. Y luego también está entonces por último, la gran idea, la gran mirada, que es la mirada evolucionista. Él está pensando que el mundo social, el mundo de las ideas, la propia ciencia, se mueven en términos de un progreso perfeccionista, un progreso que tiende a la mejora del mundo, de las acciones. Hay un anhelo de perfección social y moral y de progreso científico, de mayor conocimiento de la realidad, que eso va a garantizar el control. Y ahí después voy a recuperar esta idea de control, porque a mí me parece que es una idea que ha sido poco estudiada en la obra de Ingenieros y que nos ayuda a pensar cómo está pensando la relación entre el mundo de las ideas y el mundo social. Y de alguna manera, si me anticipan, es algo que mira con desconfianza esta idea de que la evolución significa mayor control, porque ahí después vamos a recuperar estas tensiones que aparecen en su epistemología y en su proyecto político-cultural. Bueno, las dos obras que han sido leídas desde las claves más sociológicas, ¿no? Él escribe, él da clases de psicología, escribe en 1911 su libro de Principios de Psicología, totalmente innovador para la época, que uno ahí ya empieza a mirar ya algunas innovaciones, algunas rupturas con el positivismo, y escribe una obra que se llama Sociología Argentina, en la cual él intenta discutir con este círculo que yo les contaba, que daba clases en la universidad. Y el libro es un poco también la apuesta, la operación que va a hacer acerca de tratar de entender
cómo esta disciplina puede servir para pensar la modernidad, puede servir para pensar la nación argentina. El libro es una recopilación de artículos, es una compilación de textos que él viene escribiendo en la primera década del siglo. Se publica en 1910, hay una segunda versión publicada en Madrid en 1913 y una edición aumentada y revisada en 1918. Entonces uno puede, después con las múltiples ediciones, puede encontrarse con cualquiera de los tres formatos. El libro tiene tres partes. Una primera parte que es como una discusión teórica, donde marca con claridad su posición sobre lo que cree que es la sociología y su potencial. Después hay 4 artículos a modo de semblanzas o reseñas bibliográficas de 4 libros que ahora les voy a comentar, y un último capítulo, también creo que menos estudiado, pero muy interesante, donde él analiza dos grandes temas. Un primer tema que tiene que ver con un análisis de la ley del Código de Trabajo de 1904, en el cual él colaboró en su redacción y en el asesoramiento legislativo, a partir de eso una reflexión sobre las relaciones entre capital y trabajo y las posibilidades de construir una política, llamémosle reformista, y en todo caso las implicaciones que eso tendría para la consolidación de una posición política de contenido socialista en el país. Las 3 ideas del libro, primero es los 3 objetivos que él plantea. Primero, definir a la sociología como una ciencia natural basada en este monismo biológico y económico que yo les quería contar. Después, tratar de pensar, que es uno de los grandes temas de debate, después va a aparecer por ahí con más fuerza en la evolución de las ideas sociales argentinas, que es el segundo libro, que ya es un libro de 1918, tratar de pensar esta historia de la Argentina en términos sociológicos y en términos de las relaciones entre ideas y sociedades, y de alguna manera el intento de pensar la formación de una nueva raza argentina, de una nueva articulación entre las posibilidades que el contexto pueda generar para crear un sistema de creencias apropiado para la modernidad. Desde, si ustedes quieren, un punto de vista argentino. Entonces, en esta primera introducción en sociología argentina, él trata de entender cómo el factor biológico y el factor económico rigen la lucha por la vida. Y la idea de lucha también es algo que después podemos ir trabajando. Y el texto recoge entonces 4 miradas. Esos 4 libros que él reseña no parecen casuales ni equívocos, porque salvo el primer libro, que él comenta que es el libro de Las multitudes argentinas de Ramos Mejía, los otros 3, La ciudad indiana, de García de 1900, Carlos Octavio Bunge, Nuestra América de 1904, y La anarquía argentina
de Lucas Ayarragaray. Estos 3 libros aparecieron en un listado de los mejores 100 libros editados en Argentina hasta ese momento. Esa fue una encuesta que es bastante desconocida, pero en 1918 un seminario porteño era universitario, invitó a sus lectores a ¿no? A votar sobre cuáles creen que son los libros más importantes de la Argentina, y en el área de sociología aparecen estos 3 libros entre los más votados, y el listado fue publicado por la propia revista de ingenieros, la revista de Filosofía, Cultura y Ciencias de la Educación. En abril de ese año se citaban las 10 obras más elegidas en cada una de las categorías. Entonces vemos que la sensibilidad de ingenieros por elegir lo que él creía que era el debate más importante coincidía con la del público lector. O en realidad también se puede pensar que las propias recomendaciones del libro que hace Ingeniero ya en 1910 y su edición española de 1913 señalaron de alguna manera cuáles eran los libros claves de sociología de la época y orientaron la demanda de las lecturas sociológicas de Buenos Aires. Bueno, la crítica a Ramón Mejía es claramente metodológica. Reclama por una mayor objetividad, lo acusa por desorganización y confusión conceptual, una ausencia de base empírica. El libro de García es mucho más elogiado, hay una especie de identificación entre los usos sobre la interpretación económica de la historia y el intento de recuperar, digamos, Ingenieros trata de recuperar el enfoque de la modernidad y la construcción de una identidad nacional que hace García. En esta lectura que hace Ingenieros sobre García, aparece siempre citada cuando se trata de tratar de pensar a Juan Agustín García cercano al marxismo, y eso acercó también a Ingenieros siempre a una interpretación marxista de la historia. El libro de Bunge, la crítica a Bunge, también es interesante en la medida que es mucho más disciplinaria y epistemológica, porque ahí ya se esbozan ideas que recuperará y que incorporará Ingenieros en 1911 en su libro Principios de Psicología, porque cree que Bunge no puede dar cuenta suficientemente del determinismo psicológico. Por eso es necesario incorporar la dimensión económica para moderar la rigidez de la biología que aparece en el texto de Bunge. Y acá es donde quizás desarrolla con más atención Ingenieros el método genético para explicar y comprender la evolución social. La crítica al libro sobre el caudillismo es mucho más descriptiva, y se nota por un lado que la trata como una obra menor, y es cierto que es una obra mucho menos conocida, de menos impacto que las otras 3, pero hay algún reproche de vuelta a que este autor utiliza menos, o trata con menos peso el peso del medio biológico en la explicación y la inclusión de cierta historia cultural. Al mismo tiempo que cuestiona cierto desvío de la tradición histórica fundada en la generación del 37. Esto también es un dato que
que hay que comprender. Ingenieros tienen una admiración y se siente claramente heredero de la tradición intelectual del 37, Alberdi, Sarmiento sobre todo. Sarmiento es para él uno de los grandes genios de las ciencias sociales en la Argentina. El otro genio, gran admirado, va a ser Ameghino, Fiorentino Ameghino. Y le reprocha a Yarragaray una cuestión metodológica en términos de autores, en el uso de autores y del uso de la historiografía. Ahora bien, esto que él reprocha en ese libro, La sociología argentina, no lo va a poder completar, utilizar bien en términos de su proyecto de crear la evolución, de pensar la evolución de las ideas sociales, que viene a completar este esquema. Y ahí él se suma a un proyecto colectivo. La verdad que ahí uno puede encontrar múltiples proyectos similares para pensar la evolución social. Habíamos dicho el texto de Ernesto Quesada, está el texto de Francisco Ramos Mejía también, pero también tiene que ver con que él comienza a descubrir, a comprender, a identificar que hay un nuevo campo profesional dentro de las ciencias sociales, que es el campo de la historia, y que están pensando desde siguiendo, digamos, lo que va a ser también la nueva generación de historiadores que va a comandar entre Ricardo Levene, que va a seguir esta línea de trabajo sobre la reconstrucción de la evolución de las ideas sociales argentinas, y él de alguna manera se quiere poner en ese camino. Y este es un libro que va a tratar de ofrecer una mirada sobre las crisis y los cambios y las transformaciones, las regresiones de esta modernización social y modernización de las ideas, y va a trabajar en una clave que va a ser recuperada permanentemente, que va a ser el tema de la restauración y la revolución. Son dos principios que van a ir animando y se van a ir reconstruyendo, y que de alguna manera es una relectura de los ciclos de civilización y barbarie que se van a ver en la Argentina. El problema metodológico es que el sociólogo o ingeniero falla en lo que reclama, porque construye una interpretación basada en fuertes secundarias y fuertes razonamientos a priorísticos, desconociendo todas las premisas y recomendaciones de la historiografía académica. Y acá es donde aparece por primera vez y con mucha más fuerza en la obra de Ingenieros una versión completamente idealista de la sociedad y la cultura argentina. Es importante señalar también que Ingenieros construye estas dos obras sobre el pasado y la cultura argentina a partir de la reconstrucción de la nación, ¿no? La idea de él es reconstruir una tradición que pueda ser, que pueda tener una continuidad, que pueda ser enseñada, y que pueda guiar los planes sobre el futuro y las acciones futuras de los intelectuales y de la ciudadanía. Tiene un fin claramente pedagógico, y aparece otra dimensión entonces de todo el trabajo de Ingenieros, que tiene que ver con el proyecto pedagógico de formar
a los ciudadanos de una historia, de un pasado y de una tradición. Después, como yo les anticipaba, me interesa trabajar 3 ideas, que yo voy a ir resumiendo para no ir alargando demasiado la discusión. Primero es, estas 3 obras, digamos, estas 3 ideas aparecen en quizás el libro más conocido, más difundido y más publicado de ingenieros, que es El hombre mediocre, de 1913. El segundo es Hacia una moral sin dogmas, de 1917. Y el tercero es Las fuerzas morales, de 1925. Hacia una moral sin dogmas recupera muchas de las ideas de su tesis doctoral, La simulación por la lucha por la vida. Entonces, en 1913, que es un libro de barricada, en El hombre mediocre, él trata de trazar por la negativa las primeras definiciones de mediocridad, que hacen alusión al título, que básicamente es el gesto del espíritu hacia alguna perfección. Es la capacidad de definir y hacer circular ideales, valores. Valores pensados en la virtud, pensados en la perfectibilidad, y en la posibilidad de creación, y lo que él llama el vuelo, capacidad de sobresalir del conformismo y la uniformidad. Después también esta idea de mediocridad está muy asociada a la idea de simulación. Ahí por eso él va a combinar sus primeros trabajos médicos sobre la idea de simulación con una apuesta mucho más patente por los estudios sociales. El simulador utiliza la pantomima, la imitación, como táctica para insertarse más y mejor en una sociedad. El ejemplo que utiliza es quien simula locura para evitar el castigo penal o el escarnio tras la comisión de una acción sancionable. Entonces ya aparece entonces, tanto en la idea del hombre mediocre como la idea de simulación, una mirada diferente a la mirada diferente al individuo, a la concepción de individuo. Empieza a notarse lo que él llamó un brote de romanticismo o un exceso de romanticismo, a partir de pensar la capacidad creativa, la presencia del carisma, la presencia de la innovación en los individuos, y que eso define, digamos, la posibilidad del cambio social. Hay por eso hablamos de romanticismo, toda una idea heroica de la acción humana para producir innovaciones y perfecciones. La simulación.
y la mediocridad son instancias entonces de bloqueo para el desarrollo de la personalidad y por lo tanto de la excelencia y el progreso humano. La virtud solo es posible en tanto haya invención, inventiva y creatividad, para que los hombres puedan salir a la luz y desarrollarse en nombre o en pro del progreso social y de la evolución. Entonces acá vemos ya un primer cambio. Y después se introduce entonces la idea de las fuerzas morales, que son una deontología de la moralidad, y que estas fuerzas morales son plásticas, son proteiformes, digamos, son capaces de ir construyendo lo social. Y no son tangibles, no son mensurables. Esto es importante porque es algo que no se puede medir, como pedía el positivismo. Entonces son un conjunto de ideas, creencias y valores que orientan la lucha social. ¿Qué nos interesa entonces? Dos minutos. Sí. Estamos en una hora, por ahí estaría bueno, quizá podemos dejar estamos todos, espero que ustedes estén igual entusiasmados que yo. Ya voy cerrando, así abrimos las preguntas. Disculpa por la interrupción. No, por favor. Bueno, entonces, los invito a pensar entonces, a partir de estas ideas, dos últimas dimensiones. Una dimensión que tiene que ver con las tensiones que hay en este proceso, en el cual él hace una apuesta. Por intervenir en la construcción del conocimiento a partir de de principios positivistas que sostienen la defensa de los datos, pero él termina fortaleciendo la idea de la interpretación de los datos. Por otro lado, claramente sus ideas van a ir construyendo una mirada del sujeto, del sujeto de conocimiento, más que centrada en la construcción de objetos de conocimiento. Recuerden que el positivismo se basa en la separación entre objeto y sujeto. Él va a ir recuperando el papel del sujeto en la vida humana. Después también, claramente, si la sociología estaba más pensando en la determinación y no en la libertad humana, de alguna manera Ingenieros va a ir recuperando ideas de libertad y de creatividad. Va a ir pensando, criticando el aspecto instrumental de la ciencia, para recuperar el sentido utópico del pensamiento, y va a ir pasando de un cientificismo a una ética moral. Yo quiero cerrar diciendo que Ingenieros es claramente un intelectual moderno. Un intelectual moderno en el término de sus acciones, y esta es otra tensión. Claramente a veces uno puede decir, y Ingenieros en sus publicaciones, en su obra, dice una cosa, pero sus acciones suelen estar
suelen ser mucho más modernas que sus ideas, en términos de la construcción de una figura, de una biografía. Es uno de los primeros intelectuales argentinos que construye su propia biografía, que construye su propio relato biográfico, y sobre todo utiliza recursos institucionales para insertarse en un campo que busca liderar mediante la utilización de asociaciones, la construcción de asociaciones profesionales, editoriales, revistas, y espacios de socialización y sobre todo la formación de discípulos. Claramente se lo puede ver desde la tradición normativa, en términos de el mandato de lo que se llama la invención del intelectual y el contexto del affaire Dreyfus y del reclamo de los intelectuales por tener compromiso y ser custodia de los valores sociales. Hay un fuerte reclamo también por la autonomía intelectual, que especialmente creo que él también conocía el proyecto de Saúl Taborda de separar la filosofía de los condicionamientos de las clases. De alguna manera tiene ciertas reminiscencias mangenianas. Por ahí puedo citarles algunas de las potentes frases de Ingeniero acerca de la búsqueda de este lugar autónomo para construir conocimiento. Después puede haber una... en ingenieros el germen de una sociología del conocimiento, especialmente por su capacidad de entender el contexto de la producción de las ideas que analiza. También hay claramente la confirmación de un mandato modernizador del país, claramente sigue el legado y el mandato y la promesa de Sarmiento de la inetabilidad de la Argentina potencia. Hay algunos aportes a la teoría de la tradición, de construir, de cómo comprender un conjunto de valores y creencias que orientan la acción intelectual y la rutina científica. Hay una intervención ilustrada sobre el Estado, pero no técnica, porque una de las decepciones que tiene con la capacidad técnica, la ciencia puede orientar las decisiones políticas, pero las tiene que orientar en términos no de los medios para resolver los problemas, sino en determinar cuáles son los fines de una política. Como él va tratando de comprender los procesos de cómo se construyen las ideologías y las utopías, y después el legado más político y más crítico acerca de su mirada socialista pero aristocrática de la sociedad. Les pido disculpas por haberme extendido el tiempo, quedo abierto a sus ideas y después yo voy a cerrar un texto que voy a compartir con la universidad para los que lo quieran leer y seguir, después a partir de eso seguir reflexionando sobre Ingenieros, su obra, su legado, sus ideas. Muchas gracias.